Lesson Beyond, la organización de videos educativos que pretende ayudarte a expandir tus conocimientos para que logres el éxito académico que deseas. Proveemos videos de álgebra, física y química. Somos Lesson Beyond, porque queremos darte tutorías que estén un paso más por encima de tus necesidades académicas. Lesson Beyond, tutorías que superan tus expectativas. Power Tutor. Estamos realizando ahorita ejercicios relacionados con la razón de cambio en una serie de variables matemáticas. Entonces, me explico. Aquí vamos a observar una situación en la que se puede utilizar la razón de cambio, que es la variación que tiene una variable, principalmente con respecto al tiempo. Entonces, me explico. Por lo menos la velocidad es una razón de cambio de la variación de la distancia recorrida con respecto al tiempo. Eso es una razón de cambio. Por lo menos si queremos determinar cómo cambia la aceleración, entonces tendríamos que utilizar la rapidez de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y así, de manera semejante, podemos tener diferentes razones de cambio, ¿sí?, relacionadas principalmente con el tiempo para una situación principalmente física, aunque también se puede generar una situación química, como por lo menos la cantidad de moles que se producen de una determinada sustancia o la cantidad de soluto que se va a encontrar en un mezclador a medida que se va adicionando una solución de una determinada concentración. Entonces, estos son ejercicios muy prácticos en los que se relacionan variables en función del tiempo y también se pueden utilizar más adelante para aplicaciones de ecuaciones diferenciales. Esto es un ejercicio más bien sencillo. Estamos considerando a un hombre de una estatura más bien baja, 1,5 metros. El hombre tiene una estatura de 1,5 metros y se está alejando de la base de un poste. El poste pues tiene un foco de luz, ¿sí?, un punto que emana luz, y entonces él se aleja de la base del poste a una rapidez constante. ¿Por qué es importante aclarar que la rapidez sea constante? Porque si la velocidad del hombre cambia con respecto al tiempo, ya no puedo plantear el ejercicio de una forma tan sencilla, sino que también tengo que tener en cuenta la variación de la velocidad con respecto al tiempo, que eso implicaría una aceleración. Entonces sería el ejercicio un poquito más complejo, pero igualmente podría ser. Entonces, retomando rápidamente, el hombre de 1,5 metros se aleja de la base de un poste a una rapidez constante. Me dicen que el poste mide 4 metros y me dicen que la rapidez de la sombra respecto a la cabeza del hombre es de 0,75 metros. Entonces, tengamos presente, la persona se encuentra verticalmente parada, ¿sí? Ella proyecta una sombra, no necesariamente tiene que ser del mismo tamaño, pero el caso es que a medida que él va caminando, la sombra también se va alejando y la relación que me están dando acá de 0,75 es la velocidad a la que se aleja la punta, ¿sí?, de esta sombra de aquí, la punta de esta sombra con respecto a la cabeza, ¿ya? Entonces, la rapidez de la sombra respecto a la cabeza del hombre es de 0,35 metros sobre segundo. Entonces, la pregunta es, ¿a qué rapidez se aleja la punta de la sombra de la que estoy hablando aquí, que se está proyectando, cuando la sombra se encuentra a 6 metros de la base del poste? Entonces, observemos el planteamiento gráfico. Este es el poste de 4 metros, esta es la persona de 1,5 metros, ¿sí? Esta distancia que yo he marcado aquí como L es la longitud de la sombra. Entonces, rápidamente, 4 metros de altura de poste, 1 metro de altura de la persona. La letra L la represento con la longitud de la sombra, no sé cuánto es. Estos 6 metros es la distancia que hay desde la punta de la sombra hasta la base del poste, estos 6 metros. Esta letra L, entonces, como les mencionaba, longitud de la sombra desde la punta de la sombra hasta los pies del hombre. Esta letra X me representa la distancia que hay desde la punta de la sombra hasta la cabeza de la persona. Entonces, de X de T será entonces la velocidad de la sombra con relación a la cabeza del hombre. O sea, cómo varía, ¿sí?, cómo varía este punto de aquí con respecto a la cabeza del hombre. X es la distancia de la cabeza a la punta de la sombra. Si L es la longitud de la sombra, pues de L de T es la rapidez de ella, o sea, la rapidez de la sombra. Entonces, ya teniendo planteadas estas 4 variables, me doy cuenta que aquí yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿qué me relacionaría? La distancia que hay de la sombra a la parte superior del hombre. El 1,5 metros
¿sí? El 1,5 metros de altura del hombre y la distancia que hay de la sombra a los pies del hombre. Esta, siendo la hipotenusa, sería x al cuadrado igual a L a la 2 más 1.5 metros al cuadrado, que es lo que tengo acá. X a la 2 es igual a 1.5 al cuadrado, o sea, x al cuadrado, distancia de la cabeza de la persona a la punta de la sombra. Es igual a 1.5 al cuadrado, que es la altura de la persona, más L a la 2, L al cuadrado, que es la distancia de la sombra a los pies del hombre. Entonces, cuando yo derivo, ¿sí? Sabiendo que tanto x como L dependen del tiempo, entonces yo ¿qué digo? La derivada de x al cuadrado no solamente será 2x, sino 2x por la derivada interna, o sea, de x de t. Es igual, la derivada de 1.5 al cuadrado, no lo calculamos porque igual su derivada, o sea, no calculamos 1.5 a la 2, igual cuando derivemos es una constante me va a dar 0, y la derivada de L al cuadrado será 2L por dl de t. Cancelo el 2, y me queda que dl de t, ¿sí? Es entonces x sobre L, porque L que está multiplicando pasa a dividir por dx de t. Entonces, lo que debo de encontrar es la relación x sobre L, porque dx de t, ¿sí? Dx de t, habíamos mostrado aquí que era la velocidad de la sombra con relación a la cabeza del hombre, y me la están dando en el ejercicio. La rapidez de la sombra respecto a la cabeza del hombre, 0.75 metros sobre segundo. Yo tengo entonces dx de t, pero no conozco quién es x sobre L. Entonces, para eso necesito establecer una semejanza de triángulos. ¿De dónde sale este 7.2 metros? Pues 4 metros de altura del poste y 6 metros, que es la distancia que hay de la base del poste a la punta de la sombra. Entonces, utilizando Pitágoras, ¿sí? Entonces, yo que digo es 4 al cuadrado, 16, más 6 al cuadrado, 36, ¿sí? Entonces, la suma de estos dos datos a ese resultado, 16 más 36, le saco la raíz cuadrada, y eso me da 7.2 metros. Entonces, 7.2 metros sería la distancia desde la parte más alta del poste hasta la punta de la sombra. Entonces, ¿para qué hago yo eso? Para establecer la relación de triángulos semejantes, que diría hipotenusa mayor, 7.2, es a base menor, 6 metros. Observenla aquí. Hipotenusa mayor, 7.2, es a base menor, 6 metros. ¿Cómo? ¿Sí? Igual, ¿cómo? Hipotenusa menor, x es a base menor, L. Entonces, ¿cómo x es a L? Entonces, como yo tengo que 7.2 sobre 6 es lo mismo que x sobre L, 7.2 sobre 6 me da 1.2. Como ya tengo x sobre L, que es 7.2, entonces reemplazo de L sobre dt, que es la variación, que es la rapidez de la sombra, la que estoy buscando, será x sobre L por dx de t. X sobre L me dio 1.2 aplicando semejanza de triángulos. Y de x de t, que es el dato que me da el ejercicio, 0.75, para obtener un valor de 1.2 por 0.75, 0.9 metros sobre segundo. Es entonces, ¿sí?, la rapidez, que es lo que está preguntando, la rapidez de la que se aleja la sombra de los pies del hombre. Esperamos entonces haberles servido con este tipo de ejercicios, que son un poquito más complejos y necesitan mucho de la interpretación en el momento de la lectura del ejercicio. Se les recomienda hacer los cálculos, mejor, los reemplazos de los datos al final del cálculo y no previamente.